Muy buenos días a todos y feliz viernes 4 de mayo de 2018, episodio número 55, contestando a vuestras preguntas. En el episodio de hoy contestaremos a muchas preguntas, vamos a hacer más de lo habitual porque tenemos muchísimas aún pendientes y no quiero que se vayan acumulando, por lo tanto iremos al grano a contestar todas aquellas preguntas que nos habéis formulado, pero como siempre quedarán algunas por responder que lo haremos la semana que viene. Igualmente también recordaros que podéis hacer también vuestras preguntas en el podcast de misderechos.club. Si entráis en esta página web, misderechos.club, ahí también podéis dejar vuestras preguntas y serán contestadas de forma verbal, en un audio, como ya sabéis, en este episodio de misderechos.club. Este miércoles pasado hicimos un episodio contestando preguntas en misderechos.club y el miércoles que viene también será contestando las preguntas. Por lo tanto, también podéis hacer las preguntas en esta página de misderechos.club. Igualmente, quiero recordaros que esta semana hicimos el lanzamiento de una sentencia, hicimos un blog post de una sentencia de cáncer de mama, de un reconocimiento que se obtuvo en el despacho judicialmente por una sentencia favorable de cáncer de mama. Por lo tanto, también os lo dejo en las notas del programa. Y también recordaros que esta semana ha habido un vídeo divulgativo de Marta que se publicó el martes también, el festivo, en el canal de YouTube, que os recomiendo que veáis y también os dejo en los detalles de este vídeo. Y como siempre también recordaros que hemos lanzado una herramienta, ya sabéis, la semana pasada en el vídeo en directo de Facebook Live que hicimos el jueves último de abril de cada mes, ya sabéis, tenéis una cita con nosotros los últimos jueves de cada mes y hicimos un lanzamiento, el lanzamiento de la herramienta de la calculadora de incapacidad permanente. Esta calculadora sirve para saber si cumples o no los requisitos de incapacidad permanente. Os dejo en el detalle ese enlace, es una herramienta totalmente gratuita en la que introduciendo tus datos en menos de 2 minutos puedes saber si cumples o no los requisitos para solicitar una incapacidad permanente. Muy interesante, totalmente gratuito y ahí os lo dejo para que la utilicéis si es de vuestro interés. Y ahora sí vamos a empezar con las preguntas porque tenemos muchísimas y como yo siempre ya sabéis, si os gusta este vídeo os pido que le deis al like y si aún no estáis suscritos que os suscribáis, que le deis a la campana para que os vayan notificando todos los vídeos que vamos subiendo. Vamos ya a las preguntas de hoy. La primera pregunta nos la hace María del Pilar y dice: si estoy de prórroga por 180 días, todavía de baja, ahí no es pensión. ¿Me quitan IRPF? Gracias. La respuesta es que sí, María del Pilar. Siempre que estamos de baja, nos van a retener IRPF. La mutua de accidentes de trabajo que nos cubre esas contingencias comunes o la seguridad social nos va a retener una cantidad. Eso se calcula en función del tiempo que has estado cotizando y demás durante ese año. Y lo que hacen es retenerte porque esas rentas que son derivadas del trabajo están sujetas a retención. Por lo tanto, te van a retener y eso será en función de los ingresos proyectados que tengas durante ese año. Por lo tanto, retención a IRPF y eso tributa también a IRPF para el año siguiente que tendrás que hacer la declaración de renta. Vamos con otra pregunta, nos la hace Sebastián y dice: si cobro una incapacidad permanente total y recibo 16.000 euros de mi parte de la venta de un piso recibido en herencia, ¿cómo afecta esto a mi pensión? Y la respuesta, Sebastián, es que no afecta de ningún tipo de manera. La incapacidad permanente total es una pensión contributiva y se cobra porque no se puede ejercer la profesión habitual que venías ejerciendo. Entonces esto funciona de forma totalmente distinta a lo que son las pensiones no contributivas, los subsidios que recibimos, ¿vale? Todo el tema de subsidios sí que está sujeto a un límite de rentas, pero la incapacidad permanente total, incluso la cualificada, no tiene que ver con esto, ¿vale? Si tú tienes, vendes un inmueble, como es el caso de aquí, que nos explica si tienes una incapacidad permanente total, una absoluta, una gran invalidez y recibes esto, no hay ningún tipo de afectación en esta pensión de incapacidad laboral, ¿de acuerdo? Está totalmente ajeno a este tipo de prestación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sin problema, lo puedes cobrar, lo tendrás que declarar, porque eso sí, evidentemente, estos ingresos que hayas tenido derivados de esta venta, pues te pueden provocar una plusvalía, ¿no?, entre el valor de aceptación de herencia que tuviste y el que acabas vendiendo, y eso lo tendrás que declarar en la renta, o a lo mejor hay una minusvalía, lo aceptaste por un valor superior a lo que realmente lo vendes. Pero esto ya lo tendrás que mirar en la declaración de renta del año que viene y evidentemente pues se debería valorar en su momento a nivel de IRPF, pero incapacidad laboral absolutamente nada. Vamos con otra pregunta. Antonio García nos dice lo siguiente:
Hola, comentes en este vídeo que las incapacidades no cotizan a la seguridad social. La pregunta es, en el caso de solidarla en jubilación, habiendo estado un tiempo con una incapacidad permanente absoluta, ¿cómo afectaría este periodo al cálculo de la pensión? Gracias y saludos. Bien, si la jubilación que solicitamos se pide por régimen general, es decir, en todas las cotizaciones que tengamos en la seguridad social sean de régimen general o las últimas y las más abundantes sean de régimen general, esa jubilación que se pueda asociar en el régimen general, los periodos que tengamos con una incapacidad permanente serán periodos que no hay cotización. ¿Qué es lo que se hace? Pues lo que se llama la integración de lagunas. ¿Esto qué quiere decir? Que todos aquellos periodos que no tengamos, hasta un máximo de 48 meses, se van a integrar con la base mínima de un trabajador de 18 años, ¿vale? Unos 750, 800 euros aproximadamente, dependiendo del año que estemos integrando, va cambiando esto. Por lo tanto, se integran con estas lagunas. ¿Qué es lo que sucede? Que si esta pensión de jubilación la pedimos por autónomos, es decir, hemos estado cotizando, las cotizaciones que hemos hecho para dar derecho a esta jubilación son de autónomos, no hay integración de lagunas, es decir, todos esos meses que no tengamos cotizados serán cero, no se integran con esta base mínima de un trabajador de 18 años, sino que son cero. Y eso lo que va a provocar es que nos baje la base reguladora. En todo caso, cuando nos calculen la jubilación, si nosotros la pedimos, nos la van a calcular, nos darán un valor y siempre nos dejarán optar entre la pensión de incapacidad que estamos cobrando o la pensión de jubilación que nos hayan calculado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el cálculo se hace así y hay esa distinción de lo que son la integración de lagunas en función de si la pensión es de régimen general o es de régimen de autónomos. Lo mismo sucede, insisto, cuando se solicita una incapacidad permanente en autónomos o en régimen general. Vamos con otra pregunta, nos la hace Arturo Esteban y dice: hola, tengo una pregunta que agradecería muchísimo vuestra respuesta. Durante la prórroga de 180 días, si me da el alta con revisiones el traumatólogo, estoy por contingencia común y padezco condromalacia y principios de artrosis sin curación, ¿debo de solicitar yo el alta al INS llamando y pidiendo cita? ¿O una vez lo escribe el traumatólogo en su ordenador debo esperar y me llamarán ellos? ¿Debo pasar tribunal médico o inspector médico para el alta? Muchísimas gracias, un saludo y enhorabuena por la gran labor que hacéis. Muchas gracias, Arturo. En este caso, el traumatólogo o el especialista que nos pueda atender, aunque diga que te tienen que dar el alta, no tiene ningún efecto a nivel administrativo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el encargado de dar el alta solo es el tribunal médico o el médico de cabecera, que es quien gestiona el tema de las altas. Por lo tanto, lo que tendrías que hacer es ir al médico de cabecera para que te dé el alta médica. Aunque lo haya puesto en su informe el traumatólogo o el especialista que puedas ir, eso no es automático para que te den el alta, sino que tienes que ir al médico de cabecera, ¿de acuerdo? Si hubieras pasado mucho tiempo de baja, puede ser que el médico de cabecera no te pueda dar el alta. Es decir, si has pasado más de un año, el médico de cabecera ahí no puede hacer nada, entonces sí que tienes que ir al tribunal médico, al ICAM aquí en Cataluña, para que te dé el alta voluntaria. Entonces tú vas ahí, pides el alta voluntaria y no hay ningún tipo de problema haciéndolo así, ¿de acuerdo? Y entonces sería eso. Durante todo el primer año de baja sí que se puede ir al médico de cabecera para que te dé el alta, y durante la prórroga de los 180 días posteriores al año, ahí sí que es el tribunal médico, ya sea el EBI o el ICAMS en Cataluña. Muy bien, otra pregunta. Nos la hace Eduardo Galatas y dice: yo tengo que hacer varias preguntas a Campaña Abogados. No sé si este es el espacio correcto, pero lo pongo por si acaso. Es el espacio correctísimo, Eduardo. Si te dan invalidez absoluta o total en sentencia judicial, después de que en vía administrativa te la denegaran, ¿pueden revisártela? ¿Pueden quitártela si la has conseguido por vía judicial o es segura para siempre por vía judicial y tras haber ganado al INS después de que el INS perdiera el caso en los tribunales? Si eres funcionario, te dan la absoluta o la total y luego te la quitan, ¿conservas el reingreso al puesto de trabajo o por el contrario lo pierdes por lo que te quedas sin pensión y sin trabajo? Hablo de que te conserven el trabajo al menos los 2 años posteriores a su concesión. Para consolidar y tener más fuerza en una reclamación o demanda para que te den la pensión de invalidez, da más fuerza ir con varios informes de diferentes facultativos, por ejemplo, médicos privados además de los de la Seguridad Social, o por el contrario es lo mismo que te lleva solo informe del médico de la Seguridad Social. Es verdad que los informes médicos que se aportan para que te den la invalidez ante el EBI y el INS o inspección médica no tienen casi validez o no le dan mucha credibilidad si son de médicos privados y los únicos de que se fían son de los médicos de la Seguridad Social y del Servicio Público de Salud.
Muchas gracias, hacéis un servicio excepcional al público. Muchas gracias a ti, Eduardo, y vamos a ir contestando a las preguntas que nos has formulado. La primera, si te dan una sentencia, una incapacidad a nivel de tribunales, en sentencia, te pueden revisar siempre, ¿eh? El plazo de revisión es una facultad de la Seguridad Social, no de los tribunales, y si te la ha concedido un tribunal, pues estará sujeto a la revisión que marque la Seguridad Social. Y en ese plazo de revisión que te marquen, si te solicitan la revisión de oficio, ahí se mirará si has mejorado o no. Si ellos entienden que has mejorado, te la pueden revisar y te la pueden quitar. Es decir, que te la dé un juzgado no te garantiza que no te vayan a revisar la pensión. ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente las sentencias judiciales son los procedimientos que menos se revisan por parte de la Seguridad Social, por lo que podéis estar tranquilos que si os ha sido un juzgado que os ha concedido una incapacidad, esas incapacidades no suelen revisarse, ¿de acuerdo? En la mayoría de sus casos. Segundo, si eres funcionario y te dan la absoluta, sí que tienes la reserva del puesto de trabajo. Si tuviera un procedimiento de revisión, hemos de entender distinto lo que son las clases pasivas, funcionarios de carrera, de lo que son funcionarios que estén en régimen general. Los funcionarios que están en régimen general pues funcionan del mismo modo que las personas que están en régimen general, de la plaza que tengan y demás. Los que son de carrera en clases pasivas funcionan con otro régimen, ¿de acuerdo? Entonces, en uno sí que opera la reserva del puesto de trabajo de 2 años y en otro pues tendrían la plaza asegurada. El número 3, para consolidar y tener más fuerza en la reclamación, ir con varios informes médicos privados y públicos o es igual ir con privados porque no se los miran. Y lo ligo un poco con la cuarta. Los juzgados y los tribunales médicos tienen como mayor valor los informes públicos. Esto es cierto, esto es así, y los informes públicos pues tienen una mayor credibilidad tanto para los tribunales como para los equipos evaluadores de incapacidades, los EDIs o el tribunal médico. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que los informes médicos privados tienen que ser informes médicos privados que, por ejemplo, sean de médicos de reconocido prestigio, que pueden ser médicos que hayan hecho todo el seguimiento de una persona. Por ejemplo, si es un psiquiatra que ha visitado a esa persona durante 15 años, pues tiene mucha credibilidad. Si es un médico privado que hace un único informe en una visita, pues tendrá poca credibilidad ese informe médico privado, ¿de acuerdo? Entonces, en función del tiempo que se haya asistido a la persona por parte del facultativo, en función del reconocido prestigio, también en función del tipo de informe, si es un informe que deriva de una prueba objetiva y es privado, pues ahí pues se lo suelen creer en ese sentido, ¿no? Si nos hacen una resonancia magnética y esa resonancia magnética es privada, a ver, al final una resonancia magnética pues no se puede falsear, puede ser un poco interpretable, pero el margen es muy pequeño, o una prueba biomecánica que lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Entonces, insisto, los informes médicos privados son totalmente válidos, se pueden ganar casos exclusivamente con informes médicos privados, pero la recomendación es ir con informes médicos públicos. Si además de los informes médicos públicos podemos tener informes médicos privados, pues mejor que mejor. Cuantos más informes tengamos, que sean relevantes, insisto, pues mejor. Lo digo porque hay gente que lleva muchísimos informes, pero que son irrelevantes o de patologías que no son limitantes a efectos de incapacidad. Y no va por peso esto, insisto. Con un único informe se puede ganar una incapacidad. Es así. No va por volumen. No hace falta 25 informes para ganar una incapacidad. Lo que pasa es que a veces los informes privados complementan también a los públicos o a veces son de la entidad suficiente como para ganar el caso ya. Por lo tanto, se tiene que ir caso por caso teniendo en cuenta estas recomendaciones generales, es que los informes públicos tienen más valor y por lo tanto pueden garantizar mejor un éxito de una incapacidad laboral. Vamos con otra pregunta, nos lo hace Juan López López. Hola Jorge, estas dos preguntas son referentes al vídeo de tu compañera Marta. Por lo que veo, los procedimientos judiciales que lleváis los termináis en el TSJ. En caso de perderlo en el TSJ, en el Tribunal Superior de Justicia, ¿no ponéis recurso de casación para ir al Tribunal Supremo? Si te quitan la pensión que ya cobrabas, como es mi caso, por lo que veo, tengo que volver a repetir todo el proceso judicial entero y esperar nuevamente 2 años y volver a pagar lógicamente todo el coste del nuevo proceso. Mientras tanto, en esos 2 años, ¿de qué vivo? Porque no tengo derecho a cobrar el desempleo, no estoy en condiciones de trabajar, quizás sí de cobrar 430 euros brutos al mes del subsidio de mayores de 50 años, pero si tengo que comer, vivir y pagar nuevamente a los abogados, pues de verdad no me salen los números. Entonces solo queda lo último, recurso de hacer uso del dinero ahorrado hasta que te quedes con 0 euros de saldo. Repito, gracias por el vídeo y espero una respuesta. Bien, la primera pregunta que nos hacías al respecto de los procedimientos judiciales. A nivel judicial, básicamente, y yendo rápido, porque es una pregunta un poco más técnica, hay una resolución administrativa
Si esa resolución no estamos de acuerdo, hemos de interponer una reclamación previa que se llama, luego, cuando nos desestima esta reclamación previa, podemos presentar una demanda judicial. Presentamos demanda y ahora un juicio en el juzgado de lo social de la provincia donde seamos, de donde sea la resolución de la seguridad social. Esa sentencia del juzgado de lo social es recurrible ante el Tribunal Superior Jerárquico, que es autonómico. Por ejemplo, aquí en Barcelona, pues el Tribunal Superior de Justicia es el de Cataluña. Esa sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es recurrible en casación al Tribunal Supremo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que sucede en este caso que nos pregunta Juan? Los procedimientos de incapacidad, en la mayoría de esos casos, tienen el primer recurso, el de suplicación, para ir al Tribunal Superior de Justicia, es un recurso ya extraordinario, y lo que se tiene que intentar acreditar es que el juez se ha equivocado valorando un poco las pruebas, o que no ha aplicado bien el derecho. Normalmente, para ir al Tribunal Supremo es necesario que haya un error bastante grave y que encuentres sentencias comparables que lleguen a funciones distintas, a soluciones distintas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el Tribunal Supremo ya ha fijado en muchas sentencias que todo el tema de incapacidades laborales no tiene un interés casacional. Caso por caso, cada caso, lo hemos comentado siempre, es distinto. Entonces, comparar dos situaciones es muy complejo y prácticamente no se da esa identidad que se requiere para ir al Supremo. Otra cosa es que no se haya aplicado una doctrina, que no se haya aplicado una jurisprudencia en concreto, pero es más aspectos puramente jurídicos, no aspectos del proceso en sí, no que no estamos de acuerdo en cómo el juez ha valorado esos informes médicos, sino temas jurídicos propiamente. Por ejemplo, que no estemos de acuerdo en cómo se ha calculado la base reguladora, que no estemos de acuerdo en que no se nos haya aplicado una doctrina en concreto a nuestro caso, pero son temas estrictamente jurídicos a los que se va al Tribunal Supremo. Por lo tanto, los casos son muy pequeños. Nosotros, del elevado número que llevamos al despacho, al final al Supremo llevamos unos pocos casos al año, porque son muy pocos los casos, insisto, en que se puede ir al Supremo, y también aún son menos los que se admiten a trámite en el Supremo para dictar sentencia. Por lo tanto, insisto en eso, que el Supremo es un caso totalmente excepcional, y pese que si tramitáis un expediente de incapacidad laboral podéis ver que en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia se permite recurrir al Supremo, es muy poco habitual, e incluso tampoco la Seguridad Social recurre a esta última instancia del Supremo. Vamos con otra pregunta. Bueno, nos decías, perdona, una segunda parte de la pregunta, que qué hacer si te quitan la incapacidad. Si te quitan la incapacidad, ya sabéis que tenéis un subsidio de 6 meses de los 430 euros, y que luego, en este caso que decías, pues puedes intentar tramitar la ayuda de mayores de 55 años. Y lamentablemente, pues sí que con lo que se cobra, pues se tiene que tirar de ahorros y recurrir, ver si la revisión que te han hecho es correcta o no, y ir a lucharlo en los tribunales. Pero lamentablemente no te puedo dar una solución para eso, porque económicamente no hay otras posibilidades que pueda brindarte para mejorar esa situación. Vamos con otra pregunta, nos la hace Petardo X, dice: hola Marta, en uno de los vídeos que ha hecho Marta se refiere a esto. Hola Marta, tengo algunas dudas sobre el tema de discapacidades y las pensiones, y son las siguientes. 1. ¿Hay algún caso en el que se pueda cobrar la pensión de orfandad de por vida? 2. ¿Se me han concedido la incapacidad permanente absoluta para todo tipo de trabajo siendo menor de edad y sin haber cotizado? ¿Qué tipo de ayuda me corresponde? ¿Este tipo de pensión o ayudas son de por vida? Ya soy mayor de edad, con una discapacidad del 65% y sin haber cotizado. ¿Qué tipo de ayuda o pensión me corresponde? Bien, vamos a contestar las preguntas. En cuanto a la segunda que nos hacías, si te han concedido la incapacidad absoluta, no tiene que ver con el ser mayor o menor de edad. El tema es con la cotización. Si no has trabajado nunca vas a poder cobrar una pensión contributiva, nunca vas a poder cobrar una pensión de incapacidad absoluta, total o lo que fuera. Insistimos en que eso es importante. Sin haber cotizado no hay derecho a pensión contributiva, incapacidad laboral. Pero si tienes una discapacidad del 65% mayor, como dices, sí que puedes cobrar una pensión no contributiva de 430 euros si los ingresos familiares no superan una renta mínima, ¿de acuerdo? Y en el caso que nos explicas, también tendrías derecho a la orfandad si no te correspondiera cualquier otra pensión, insisto, porque tienes ese 65%, que es uno de los requisitos para que se extienda esa pensión de orfandad. Vamos con otra pregunta, nos la hace Juan Carlos Moreno. Un saludo, Jorge. Primero decir muchas gracias por contestar a mi pregunta. Me ha sorprendido al ver el vídeo la rapidez de tu respuesta. Muchas gracias, Juan Carlos.
Creo que no me expliqué bien. El año tiene 14 festivos de calendario, 12 nacionales, 2 locales. Bien, en la nómina incluye pagas y vacaciones, que son 2 días y medio por mes trabajado, y hasta ahí todo bien. Lo que a mí me comenta la ETT es que, por ejemplo, el día 2 de mayo es fiesta por el calendario, todo el mundo lo cobra, menos los que estamos por ETT. Y nos dicen que al no trabajar no se cobra porque yo solo cobro solo por hora trabajada. Somos miles de personas que estamos trabajando para estas ETT y no sé si esto es legal. Un saludo y felicitaciones por vuestros vídeos. Bien, buena pregunta. Seguramente no fuiste tú que no preguntaste bien. La pregunta está bien formulada, sería yo que no me expliqué bien. En el caso de las ETTs, y ya lo comenté en la otra pregunta, pero lo quiero aclarar, todos los conceptos normalmente, es decir, festivos, vacaciones, días que puedas pedir de libre elección, que tengan el convenio colectivo aplicable, están prorrateados, ¿de acuerdo? Es decir, cobras en la nómina por hora trabajada y está prorrateada en el sueldo todos estos conceptos, ¿de acuerdo? Por eso cobra más un trabajador de ETT que un trabajador fijo, por el tiempo trabajado. La hora de trabajo le sale mayor. No es que cobre más, sino que lo tiene prorrateado y que por lo tanto cobra en este sentido una cantidad superior. Entonces, si nos vamos al convenio colectivo de las ETTs aplicables, creo que en el artículo 37 esto ya lo explica. Es decir, lo que tenemos que saber para tener esta respuesta es el convenio colectivo aplicable. Entonces, en el convenio colectivo, que el artículo 37, si mal no recuerdo, ahí lo explica. Dice que todos estos conceptos salariales, festivos, días de libre disposición, vacaciones y demás, están prorrateados en el salario. Es que en el salario hora que cobras están prorrateados y por lo tanto ya lo cobras, y es por ese motivo que no tienes derecho. Entonces, si tú trabajaras ese día, entonces sí que tendrías derecho a cobrarlo, porque va por horas y va por el tiempo que tú efectivamente trabajes. Pero si no lo trabajas, no lo cobras. Y ese es el motivo, insisto, Juan Carlos, que el motivo es ese, que está prorrateado y por eso no se cobra en ese sentido los días festivos. En el sentido de estrictamente ese día. Se cobra efectivamente porque está prorrateado en todos los días que vas a trabajar y en las horas que vas cobrando. ¿De acuerdo? Si tienes cualquier duda, si no me he explicado bien, insisto en que me vuelvas a preguntar y te remito a ese convenio colectivo, creo que es el artículo 37 o 34 del convenio colectivo, te lo puedes leer y literalmente ahí verás la respuesta a tu pregunta. Otra pregunta nos hace María del Pilar. Era en referencia a otra pregunta que hizo, creo que la semana pasada o hace un par de semanas, en las que decía si se podía trabajar estando de baja médica. Y dice, pregunta una aclaración y nos dice: hola Jorge, pero desde casa no se puede trabajar con nuestro ordenador. Y la respuesta, María, es que no. Si estás de baja médica, quiere decir que no puedes hacer ningún tipo de trabajo. Los teletrabajadores, por ejemplo, también pueden estar de baja médica y cuando están de baja médica no pueden trabajar. No se les puede exigir por el empresario que trabajen. Otra cosa es que si quieres enviar algún correo electrónico, tienes alguna cosa pendiente y demás, lo puedes hacer. Pero entendamos que si estás de baja médica es que no puedes hacer ningún tipo de trabajo y ello pues puede comportar pues una serie de sanciones por infracciones al empresario, por la ley de infracciones y sanciones del ordenamiento social, la LISOS, lo que hace es poner multas a los empresarios que puedan demostrarse que han hecho trabajar a sus trabajadores, sus empleados, estando de baja médica, y te podrían dar el alta médica también por estar trabajando en ese momento. Por lo tanto, insisto en que no es posible, estando de baja médica, el trabajar. Otra pregunta nos hace Cristo Pacheco. Buenas tardes, Jorge, felicidades como siempre, gracias Cristo. Otra pregunta que si no me enredo, si recurrida a la resolución del INS, ratifica lo expuesto en la misma, ¿me puede perjudicar el no seguir adelante y no llegar a los juzgados? Ya que he decidido esperar a la próxima revisión, 2 años, dado que los gastos de la reclamación, más por parte de los médicos peritos que por parte de los abogados, sumados a la incertidumbre, casi alcanzan la diferencia económica entre un grado y otro. Gracias. La respuesta es que no te lo van a tener en cuenta. Si has tenido un procedimiento posterior, si haces un recurso, esta reclamación previa que nos dices, y ahí decides no presentar demanda, de aquí a 2 años, cuando quieras pedir la revisión y hagas un nuevo expediente, no te van a, en este sentido, pues, a tener en cuenta esto. Piensa que se va a valorar en otro momento distinto, y esta es la gracia un poco de la incapacidad, que como lo que valoramos son las limitaciones funcionales, a lo mejor ahora en 2018 pues ya está bien, por ejemplo si te han dado la total, que se me imagino que será el caso, y quieres buscar la absoluta y no llegues. Pero
de aquí 2 años, en el 2020, pues a lo mejor ahí sí que se cumplen los requisitos y vemos que esta es peor. Entonces te valoran en ese momento y lo que valoran en 2018 ya no se tendrá en cuenta. Valoraremos cómo estaba Cristo en 2020. Entonces ahí miraremos si te pueden dar la absoluta, dar la invalidez, algo que te pueda pertocar, ¿de acuerdo? Pero el procedimiento anterior no se va a tener en cuenta, ¿eh? Sí que se tiene en cuenta a veces cuando ha habido un procedimiento judicial, que al hacer un segundo procedimiento, si el anterior se había perdido, pues ya la Seguridad Social, de forma hábil, lo que intenta es condicionar a los jueces diciendo, oye, ya una sentencia ya que dijo que no. Lo que pasa es que los jueces, si son buenos, y la mayoría lo son, insisto, y todos son grandes profesionales, tienen la sentencia esa y le dan poco valor, porque dicen, hombre, esta sentencia está valorando unos hechos anteriores. Yo lo que tengo que valorar es si ahora, con los informes que hay, le tienen que dar una incapacidad a este señor o no. Lo que pasa es que la Seguridad Social siempre lo intenta. Pero lo que son la fase administrativa, esto no se aporta, ¿de acuerdo? Vamos con otra pregunta. Juan Capillas, hola Jorge, gracias por tu labor. Nos aclara muchas cosas. Mi pregunta es la siguiente. Una vez te conceden una incapacidad permanente absoluta, que es una pensión no contributiva, aquí esto es erróneo, Juan Capillas, una incapacidad permanente es una pensión contributiva, revisable a los 2 años a efectos de cotizaciones. ¿Qué ocurre esos 2 años? ¿Alguien va a cotizar por mí? Me interesa este tema por si en la revisión de 2 años mi estado de salud mejora y me dan el alta. ¿Esos 2 años de incapacidad permanente absoluta se pierden a nivel de cotización o alguien cotiza por mí esos 2 años? Gracias y un saludo. Bien, Juan, creo que ha quedado respondida esta pregunta ya con las anteriores, pero volvemos a lo mismo. Las incapacidades laborales no cotizan, es decir, durante este periodo de incapacidad permanente absoluta, que tengas estos 2 años, la incapacidad, si te revisan, por ejemplo, y te la quitan, que esperemos que no, si te la quitaran, estos 2 años tendrías sin cotizar. Por lo tanto, a efectos de una posterior solicitud de incapacidad o una posterior solicitud de jubilación, se tendría que hacer lo que hemos dicho antes, integrar lagunas si estás en régimen general. Pues en vez de 0 serían 750, 800 euros que se te integrarían, o si es una incapacidad permanente absoluta derivada de accidente de trabajo, serían ceros. No te contaría nada esa cotización de estos 2 años que hubieras estado con la pensión de incapacidad laboral. Vamos con otra pregunta. Hola Jorge, mi pregunta, y será la última ya. Hola Jorge, mi pregunta sería, tengo una incapacidad total, me han vuelto a dar otra incapacidad total en otro trabajo. Me dieron a elegir entre cuál de las dos quería. Decidí quedarme con la que ya tenía. ¿Esto supone que puedo seguir trabajando en el mismo trabajo de la pensión que no he querido? Un saludo y gracias por tus vídeos, Francisco Pérez. Pues gracias, Francisco. Esto es correcto. Cuando te dan una incapacidad total, posteriormente a que ya te hayan dado una, te pueden hacer optar si las lesiones son distintas a las que ocasionaron la primera incapacidad. Entonces, como esta segunda incapacidad que te han dado, tú has optado por la otra, lo que tienes que cumplir son los requisitos de incapacidad de la otra. Es decir, si fue por un tema, me lo invento, de brazos que te dieron la primera incapacidad por la que has optado, no puedas hacer trabajos que requieren esfuerzo de brazo. Pero si esta segunda te la han dado por piernas y tú realmente has optado por la otra, la revisión que te puedan hacer solo podrá comparar con el primer estadio, con la primera resolución de incapacidad. Por lo tanto, podrías continuar haciendo el trabajo que venías haciendo. Sin embargo, por cuestiones ya de salud, yo te recomiendo que no lo hagas. Si te han dado una incapacidad, quiere decir que está suficientemente grave como para no poder hacer el trabajo que venías ejerciendo, y lo que vas a hacer es perjudicar mucho más tu salud. Por lo tanto, yo te recomendaría que en la medida de lo posible, evidentemente hagas trabajos que sean compatibles con la primera incapacidad que te dieron y que evidentemente intentes no hacer trabajos que te perjudiquen más tu estado de salud con respecto a esta segunda incapacidad que te han dado por otros motivos, insisto, de los que te concederían la primera incapacidad. Y hasta aquí las preguntas. Quedaba Jesús María Padilla, que nos decía un comentario, nos decía muy bueno y sobre todo una forma muy comprensible, sin esta terminología que a veces no entendemos. Muchas gracias al equipo. Pues muchas gracias a ti, Jesús María, por tus comentarios, por este comentario positivo que quería destacar. Insisto que ya sabéis que la semana que viene tenemos vídeo contestando a vuestras preguntas el viernes que viene, en Mis Derechos podcast el miércoles que viene, y os deseo a todos que paséis un feliz fin de semana. Que vaya muy bien.